Hoy vamos a ver cómo elaborar una base de datos en SPSS. Este programa es un programa especializado en estadística para ciencias sociales. Estamos viendo en la pantalla lo que se llama Variable View, la vista de variables, donde podemos identificar las variables que vamos a contener en la base de datos. Tenemos el nombre de la variable, no más de 8 caracteres, el tipo de variable, principalmente numérica y cualitativa. Numérica y cualitativa. La cualitativa se define en inglés como string. También podríamos tener fechas y monedas, precios. El ancho de la columna y el número de decimales. Automáticamente el SPSS por defecto define las características de la primera variable. Label es la etiqueta completa de la variable. Los values son los valores específicos que toma la variable. En el caso concreto, para variables cualitativas. Missing, valores perdidos, si es que hubiera. El ancho de la columna. La alineación, como quiero que salga los valores, izquierda, derecha o centrado. Y la escala de medición. Las escalas que hemos visto en teoría se refieren a una escala nominal, ordinal o escala propiamente dicha para datos numéricos, cuantitativos. Todo esto se llama libro de códigos y permite, como decía, identificar las variables. Podemos ingresar también a DataView. En DataView podemos observar los datos que constituyen la base de datos. Aquí vamos a tipear, ingresar dato por dato. Una vez que hemos llenado el libro de códigos, en la parte superior se presentan el nombre de las variables. Voy a mostrarles cómo elaborar la base de datos utilizando el ejemplo del taller 1. Yo ya tengo el ejemplo resuelto. Vamos a irlo haciendo por partes. Empezamos con esta versión. Ingresamos primero los nombres de las variables. Código, seguro médico, fecha de nacimiento, género, peso PA, estado civil, civil, valor y tipo. Al digitar esto, el SPSS automáticamente genera todo este formato predeterminado. Luego tenemos que comenzar a variar, ajustar, editar cada una de las características. Por ejemplo, el tipo. El código queda como numérico. Identificación no es numérica. Abrimos ahí, es una variable string. String OK. Fecha de nacimiento no es numérico. Es un DAT. Es una fecha. Y el formato de fecha que vamos a usar es este. 2 caracteres para días, punto, 2 caracteres para mes, punto, y 2 caracteres para año, tal como está en el ejemplo del taller.
o K. El género no es una variable numérica, es una variable cualitativa o string. Se dan cuenta, cuando pasamos de numérica a string, desaparecen los decimales. Es obvio porque las variables cualitativas no tienen decimales. El peso del paciente sí es numérico. El estado civil no es numérico. No puedo sumar estados civiles. El valor no es numérico. Es una variable monetaria, dólar. Y si vemos los datos, tenemos con 2 decimales. Es el formato adecuado. El tipo de medicamento, en el ejemplo, el tipo es una variable cualitativa, un string. Y hemos regulado, hemos editado los tipos de las variables con las que vamos a construir la base de datos. Luego hacemos lo mismo con el ancho de la columna. Los espacios aquí son 6. Repito, estamos viendo el ejemplo del taller 8. Acá no está activo, ¿se dan cuenta? Porque ya el formato de la fecha predetermina una cantidad de caracteres. El género, 4. El peso del paciente, 4. El estado civil, 8. Valor, 7. Y el tipo, 4. Los decimales, el código no tiene. Peso no tiene. No tiene porque mis datos que voy a ingresar no tienen decimales. En los labels vamos a tipear la etiqueta de la variable. En este caso es código del paciente. Código del paciente. La segunda variable se llama seguro médico. Tercera variable, fecha de nacimiento. Siguiente, sexo del paciente. Siguiente, estado civil del paciente. Perdón, ahí es peso. Y acá está estado civil. Valor de la última compra. Y tipo de medicamento. En values vamos a caracterizar los valores de la variable. Se llama etiquetas del valor, solamente para las variables string. Tenemos acá
género, género, 1 masculino, estamos siguiendo el taller, añadimos 2 femenino, OK. En estado civil hacemos lo mismo. 1 casado, 2 soltero, 3 viudo, 4 divorciado. OK. Y la variable tipo, también hay que ponerle etiqueta el valor. 1 antibiótico, 2 antiespasmódico, 3 calmante, 4 OK. Los missing son valores perdidos, son valores que han sido omitidos o no corresponden. Por ejemplo, si le pregunto el estado civil a un paciente que es un bebito, una niñita de pocos años, esa pregunta no corresponde. O si en la ficha, en la hoja de registro o en la encuesta se obvia hacer una pregunta o no quiere contestar la persona, el valor queda en blanco y se denomina missing. Missing o valores perdidos. Esto sale por defecto, por default. No hay valores perdidos, acá tampoco. Y en la hoja de la práctica sale aquí un valor perdido. O sea, a la hora de dar la receta o de registrar las ventas en la farmacia, no se registró el tipo de medicamento. Entonces, hay un valor perdido. Abrimos Missing Value, hacemos clic en valores discretos del Missing y le ponemos 99. Usualmente usamos 97, 98, 99, valores muy diferentes a los códigos usuales de la característica para no mezclarlos. OK. Reingresamos a valores y tenemos que etiquetar eso. 99 y le ponemos, por ejemplo, ausencia de dato. De tal manera que cuando trabajemos esta variable, el SPSS va a discriminar los valores en blanco en cálculos de medidas, de gráficos y cualquier otro análisis. Las columnas, no hay problema, podemos dejarlas en 8 o podemos dar el tamaño que dice en la hoja de la guía de prácticas, 4 acá, 4 ahí, y aquí damos 17 para que salga todo el nombre completo.
La alineación ya es cómo desea cada persona que aparezcan los datos. Izquierda, derecha o centrados. Finalmente, en la última columna está definida la escala de medición usada para cada característica. Sale por defecto, pero podemos chequear. Las variables cuantitativas o numéricas tienen que ser necesariamente por escala. Veamos, la primera, la quinta, deben ser escala. ¿De acuerdo? Aquí hay una que está mal, ¿no? Vamos a ver. La primera es escala, la segunda, ¿qué ha ocurrido ahí? Si yo hago un clic en otra celda, automáticamente el SPSS genera valores. ¿Cómo los borramos? Seleccionamos, suprimir, y ya no hay ningún problema. La segunda variable es string, seguro médico, es nominal. Yo no puedo sumar el número de carnet. La tercera variable es una fecha. El sistema reconoce como una escala. ¿Está bien? El género es un string. El género es nominal y no puedo ordenar los datos. Es nominal. El peso del paciente es numérica. El peso es escala. El estado civil es nominal. El valor, escala, pues yo puedo sumar los precios. Y finalmente, el tipo de medicamento es nominal. Con esto hemos terminado de elaborar el LibreCódigos. Y pasamos a ingresar los valores. Voy a abrir otra versión. Para ganar un poco de tiempo. Este LibreCódigos. Y en DataView aparecen puntitos porque están esperando los valores de las variables que han sido definidas. Como código, 1, 2, 3, número de seguro médico, según la hoja, ingresamos 10, 67, 29, 03, ¿no? Y así seguimos todos lo que está en la hoja, en la guía. Fecha de nacimiento, 26 del 5 del 48. $26 5 48. Vamos a chequear el formato. Esto ocurre cuando el formato no coincide. Día, mes y año. Ahí está, ¿no? Día, mes y año. Vamos a hacer otro. 12, 8, 54. 12, 8, 54.
Ahí está. El género 1, 2, peso del paciente 78, 64, el estado civil, vamos a volver a ingresar, 64, estado civil 1, 1, 1, 2, ¿no? 1, 1, 1, el valor de la última compra de medicamentos 325.25, 278.00, el tipo 1, 1, 3, 2. Y así seguimos los 15 datos que constituyen este ejemplo. Voy a mostrarles el ejemplo completo. Ahí está. Observen que en tipo hay un 99, que es la compra en la cual no se ha identificado el tipo de medicamento, el número de seguro médico, la fecha de nacimiento, el género del paciente, el peso del paciente, estado civil, valor de la última compra. En estado civil aparece decimales. Hay un error acá, estado civil, no debería aparecer. Si queremos ver los valores, vamos a View, Value Label, y ahí está. Esto debería haber cambiado. Y tenemos la base de datos elaborada.
Bien, este es el ejemplo completo. Acá se muestra la base de datos y acá el libre códigos. Nombres, tipos, todo lo que hemos estado ingresando. Y en DataView tenemos la base de datos completa. Si quisiéramos ver las etiquetas de las variables que hemos colocado, vamos a View y activamos la opción Value Label. Notamos cómo género, estado civil y tipo de medicamento cambian de códigos al valor de la variable. Ya aprendimos a hacer la base de datos en SPSS.